¿Qué pasa en Tailandia con el cannabis? Pasó de significar 5 años en las cárceles más brutales del mundo a un gobierno que regala plantas a sus ciudadanos. La legalización en Tailandia tiene sacando cuentas alegres a granjeros, empresas y políticos, incrementando no solo el tamaño de esos bolsillos, sino también la cantidad de pálidas. Suena como un chiste, pero es un dato real entregado por las clínicas tailandesas. Expertos en pálida. Va a haber una especialidad de doctores especialistas en pálida, palidólogo, palidología. No vamos a decir quién, pero alguien del equipo, hace no tanto tiempo, terminó en la clínica de una pálida y lo mandaron de vuelta por volado. Era yo. Considerada como la legalización más liberal del mundo, hoy revisaremos cómo ocurrió la legalización tailandesa y cómo impacta a su población. ¿Es verdad que el ministro de Salud vuela en jet privado? Es un chiste, porque en el avión vuela, pero si fumara en el avión... Hoy revisaremos todos los escándalos en el país con más tailandeses del mundo, Tailandia. En un capítulo de pitos y leyendas que nos cerrará las puertas a la embajada tailandesa, por lo menos hasta que cambien de administración. La información de este video recopila información hasta junio del 2023. Lo advertimos porque pueden seguir ocurriendo locuras políticas en este hermoso país. Así que enrola un Thai Stick, esto es un Thai Stick, y anda a ver este capítulo. Música clásica, ¿qué es un Thai Stick? Eso es. A pesar de encontrarse a 17.692 kilómetros de Chile, la legalización en Tailandia nos importa porque es un ejemplo raro dentro de las legalizaciones y porque es considerada como la más liberal hasta el momento, lo que es mucho decir considerando el corte liberal de otras legalizaciones. Hay 2 puntos que la volvieron inmediatamente muy polémica. Primer motivo, Tailandia legalizó la marihuana en una zona donde el tráfico y las drogas son severamente castigadas. Vean la película. La cagó. Por ejemplo, en Singapur basta medio kilo de cannabis para un paseo de ida a la fosa común. Así que cuando vayan a Singapur vayan con menos que esa marihuana. Ojalá 0, pero ya te cacharon, te matan. Y como pasa también acá, la guerra contra las drogas ha causado problemas gravísimos, una situación agudizada por un sistema carcelario famoso por su sobrepoblación. 3/4 partes de la población carcelaria de Tailandia han sido condenados por delitos asociados al narcotráfico, muchos de ellos por cannabis. Segundo motivo de polémica. La legalización fue parte de una promesa de campaña y cuando se cumplió dejó enormes áreas grises, espacios legales que obviamente su población aprovecha para fumar como si las plantas se regalaran. Es un chiste porque las regalan. Justamente de esto queríamos hablar. El gobierno cumplió su promesa y regaló un total de 1 millón de plantas de cannabis. Así que le podrán criticar muchas cosas al gobierno de Tailandia, pero las promesas las cumple. Esa por lo menos, esa promesa. Buena promesa. Acá, ¿qué fue? El 10%, pero no era un regalo, era nuestra plata. ¿Y con qué plata pagaron las marihuanas al gobierno? Si los pagó con plata a la gente, ya no es un regalo, pues. Chucha, los hueones estafadores. Y para entender por qué funcionó este método en Tailandia, vamos a hablar de su historia con la marihuana. La volada historia entre Tailandia y la planta. Si no estabas tan volado, seguramente escuchaste cuando dije Thai Stick hace como 2 minutos. Así que enrola un Thai Stick. El Thai Stick era una especie de porro típico tailandés. Consistía en cogollos atados a un palo de cáñamo con un hilo de pesca. Quienes tuvieron el privilegio de probar estas maravillas hablan de aromas espesos, picantes y penetrantes. Una pegada digna del Muay Thai. Eso es como codazo en la cara a Hayes, rodillazo en el diente. Cuídense a los deportistas marciales, artistas marciales. ¿Por qué arte marcial y no deporte marcial? O sea, sí es una forma de... Uno podría decir es un artista, pero está sangrando en la cara. Es más, se dice que la forma de seleccionar los cogollos era pegándolos a la pared. Si se quedan pegados en el muro, servían para hacer un Thai Stick. La wea agresiva. ¿Te gustaría que hiciéramos un tutorial para hacer una versión alternativa de un Thai Stick?
Déjalo en tus comentarios, en los comentarios de todos, son de todos, de YouTube, son de YouTube. Quizás es apropiación cultural, pero no creemos que les importe mucho a los tailandeses. Si eres tailandés, por favor, comenta si te importa mucho o no. Si no eres tailandés, habla. Estos habanos tailandeses demuestran que la historia de Tailandia con la planta es antigua. Es tan antigua que incluso encontramos imágenes de fumetas en registros guardados en sus templos. Es como Rastafari, dato freak. Es que solamente para el budismo hay como 40.000 templos. O sea que igual deben tener un poco de todo guardado en esos lugares, no solamente de marihuana. Había una weá con unos monjes en ácido, los monjes del ácido, en Tailandia también, o por ahí, perdón, la ignorancia. Por ahí es como un continente. Puta la wea, ya la cagué. Es de ignorante. Yo soy que me debería dar vergüenza. Como puede evidenciarse, esta sociedad lleva milenios utilizando la planta con una aproximación medicinal y tradicional. Tradicional por el tiempo, básicamente. No es una aproximación tan religiosa como en la India, ni tan hedonista como en Occidente. Que utilicemos un ritual religioso para nuestros carretes evidencia su intensidad. Pero no es nada con Tailandia. Hicimos lo mismo con el vino de los católicos. Celebrar como si fuera el último día de la humanidad es nuestra tradición cultural. No hay un mañana. Y si no eres de Chile, queremos mencionar que acá decimos carretear cuando celebramos con desenfreno. Suena raro, pero en Argentina dicen estar en pedo cuando se emborrachan. Lo decimos porque siempre nos recuerdan lo que significa pito en su tierra. Así que, estar en pedo. Vámonos de peda con unos pitos. En volá siempre estamos... no tenemos bandera nosotros. No tenemos bandera. Saludos a los amigos argentinos. Menos Fernet y más porros. O sea, ustedes cojan. Yo en lo personal, muy poquito Fernet. Muy poquito. Malos recuerdos. Por lo tanto, además de deliciosos y carísimos Thai stick de contrabando, en Tailandia también utilizaban el cannabis para preparaciones tradicionales culinarias y medicinales. Esto ocurre porque Tailandia posee tradiciones que se han mantenido intactas por muchísimo tiempo, pues es un país que nunca ha sido conquistado por potencias europeas, una libertad que les ha permitido mantener una identidad libre de la moral occidental. Pero te matan por droga. Es más, su tradición marihuanera los ha enfrentado varias veces con Occidente, sobre todo porque fue Estados Unidos quien dirigió la prohibición y no digamos que se caractericen por ser respetuosos con las culturas locales. Recordemos lo que pasó en Avatar 2, la 1 y la 2. Mismo problema. La 1 es Pocahontas y la 2 es Moby Dick. El que sabe, sabe. Así, con una población que no veía el cannabis con malos ojos, la 2 es como Moby Dick con Pocahontas. Pocadick. Movijontas. Así, con una población que no veía el cannabis con malos ojos, entramos en la etapa de la historia donde se comenzó a prohibir. Prohibición del cannabis en Tailandia. ¿Cómo pasó el cannabis de ser una planta medicinal a una amenaza castigada con durísimas condenas? Básicamente por las presiones internacionales e internas que muchos países sufrieron durante el democrático siglo XX. Presiones que tienen a Estados Unidos como principal culpable. Aunque Tailandia se mantuvo al margen de la prohibición mundial del cannabis, la situación cambió en las décadas del 30 y 40, años en que Tailandia pasó de monarquía absoluta a monarquía constitucional, un intenso proceso que modernizó muchas áreas de la sociedad, incluyendo salud y justicia. Así, para 1934, Tailandia promulgó la ley de narcóticos, restringiendo el uso del opio y cocaína, pero el cannabis seguía intocable. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos incrementó su presión y para el año 1950 la ONU enlistó a Tailandia como uno de los países donde se cultivaba el cannabis. La ONU tiene esa lista, pero a los tailandeses poco les importa lo que piensen los gringos, pues no fue hasta 1979 cuando recién clasificaron el cannabis como categoría 5, la más potente de las categorías. Díselo a Rápido y Furioso. Ahora los delitos de posesión, distribución o producción de marihuana arriesgaban penas que iban desde los 15 años tras las rejas hasta 1 millón de bahts. Yo tampoco sé. Tranqui. 1 millón de bahts en plata chilena son alrededor de 22 millones de pesos o $28.000 norteamericanos. Aproximadamente 7.225 Big Macs. Como ocurrió en todos lados, la prohibición marcó un cambio drástico en la relación de Tailandia con el cannabis. Pero 40 años después, en 2018, un partido político salta a la fama a punta de la marihuana.
Hablamos del partido Bum Jai Thai, que se escribe así, que creemos que se pronuncia así, que ante su difícil pronunciación nombraremos como camisas azules. ¿Cómo se legalizó? Jugada política. Para ubicarnos en el panorama político, Wikipedia describe a los camisas azules como un partido de corte populista, conservador y sin colores específicos, con varios dirigentes del empresariado. ¿Te suena familiar? Este partido y su relación con el cannabis se debe a un rostro conocido por liberalizar la planta con la fórmula más liberal del mundo. Hablamos de esta persona, una persona que ostentó el cargo de ministro de Salud Pública y de viceprimer ministro. Él prometió legalizar la planta para convertirla en un commodity lucrativo durante la campaña de 2018, difundiendo las propiedades medicinales del cannabis y distribuyendo gratuitamente algunas plantas, promesas que elevaron su popularidad. Pero la iniciativa no se popularizó por la gran cantidad de estudiantes de humanidades en Tailandia. Su popularidad se debió a los granjeros, un sector que sería el más beneficiado con la legalización de este cultivo. Tailandia tiene una población de alrededor de unas 70 millones de personas y un 40% se dedica a la agricultura. Es como un tercio del padrón electoral, para que saquen las cuentas. Yo no las saqué, las leí de ahí. Y ahora digo como si fuera mi idea. La estrategia resultó, pues para el 2019, con las elecciones en el bolsillo, solo faltaba legalizar el asunto rápida y expeditamente. Acá es donde ocurre la magia. Charvi utilizó su cargo en el Ministerio de Salud para reclasificar el cannabis. Es medio trampa esa wea, ¿no? ¿Recuerdan que hace un par de minutos explicamos que Tailandia clasificó la marihuana en la categoría número 5 según la escala de la OMS, Organización Mundial de la Salud? Como ministro de Salud, entonces Charvi recategorizó el cannabis a una escala menor, una decisión que fue ratificada ese mismo año por la Asamblea Legislativa Nacional. Desde ese momento, el cannabis pertenece a una categoría que permite su uso en medicina e investigación, despenalizándola como una sustancia peligrosa. Cuando hablamos entonces de legalización en Tailandia, hablamos de este movimiento en ajedrez. Podríamos ocupar una metáfora más tailandesa. El ajedrez es de otra parte, lo inventó Rocky. Y cuando hablamos de legalización en Tailandia, hablamos específicamente de esta técnica de Muay Thai. No sabemos de Tailandia. O sea, sí, no sabemos nada de Tailandia. Es el país del Muay Thai, de los Thai Sticks y de la comida tailandesa, que en Tailandia solo se llama comida. La aprobación fue crucial en la legalización. Permitió al Ministerio de Salud distribuir cannabis a hospitales y clínicas a nivel nacional para su uso en tratamientos médicos. Pero ojo, pues el negocio fue impulsado solo gracias a la nueva clasificación de cannabis, no por leyes que velaran por la calidad del producto ni por dinámicas del mercado. Por eso se dice que en Tailandia se legalizó, pero no se reguló. En el fondo es el paraíso liberal, un estado que no regula y que hace publicidad gratis. Este negocio deja dividendos tan altos que Charvinraku, Charvi, suele jactarse de tener un jet personal gracias a los enormes dividendos del cannabis. Pero ¿y por qué tiene tanta plata un funcionario público? No que el Estado no. Porque recordemos que también él es un empresario. La familia de Charvi es conocida por intervenir en el negocio canábico, jugada que lo tiene sonriendo de oreja a oreja, que tienen las bocas más grandes en Tailandia. No es verdad, fue un comentario ni siquiera racista, fue porque no sé, los holandeses parece que son los más altos. Por algo ha sido sumamente activo promocionando el cannabis como una planta medicinal, olvidando convenientemente alertar sobre las gravísimas consecuencias sobre el consumo problemático de cannabis. ¿Es de Tailandia el niñito que sale fumando pucho? ¿Han visto ese video, no? Es cuático, veamos el video, quizás es de otro país, y que es seco y hace trucos con el pucho. Me da mucha pena. ¿Eso es? ¿Es tailandés el niñito? Te dije, Tailandia es la casa del Muay Thai, el Thai Stick, la comida tailandesa, y el niñito con sobrepeso que fuma cigarro. Ojo. Para cuando se grabó este video, tenemos constancia de que el Ministerio de Salud tailandés organiza exposiciones, seminarios, distribuye plantas a hogares y comunidades e incluso fomenta el establecimiento de clínicas 420 en todo el país. Se pasó para la punta, digamos. Se pasó para el otro lado. Obviamente esto ha tenido un impacto en la sociedad. Se comieron todo. De puro bajón. Se acabó la comida tailandesa. Tailandia en la actualidad. El negocio y las críticas. Desde la despenalización del cannabis en 2022, la industria del cannabis ha experimentado un auge en Tailandia.
Más de 8.000 tiendas han abierto en todo el país y se han registrado cerca de 1 millón de productores locales. El comercio de cannabis se valoró en unos 800 millones de dólares en 2022 y se espera que alcance los 1.240 millones en 2025 de dólares. 2025 de dólares. Y obviamente este millonario negocio se sustenta en las millones de quemadas dadas por los tailandeses y turistas. Quemadas que, según explican los expertos locales, son cualquier cosa menos medicinales. Por ejemplo, en estas imágenes vemos como un dispensario contrató un guardia privado. Su función no es detener a los potenciales ladrones, es evitar que menores de 20 años y embarazadas accedan al local. Las imágenes ilustran el problema de regular sin legalizar. Las quemadas se salen de control, afectando a grupos que podrían sufrir consecuencias negativas por el consumo de cannabis. Tiene mucho jet privado, mucho regalando plantas, pero poca política de prevención de parte del gobierno tailandés. Es de esperar que los expertos en salud tailandesa critiquen duramente la legalización, argumentando que no se tomó en cuenta los efectos del cannabis en la población. Los datos de intoxicaciones o pálidas en clínicas han aumentado muchísimo. Y lo grave es que, lo mismo que pasa en otros sitios donde se legaliza de manera muy liberal, muchos de los afectados son adolescentes, un grupo de riesgo que también aumentó su consumo. Cabros hueones. ¿Qué les diría a su mamá? Y a pesar de que el gobierno insiste en que no legalizaron las quemadas recreativas, la realidad en las calles es otra. En Tailandia actualmente la planta te aparece hasta en la sopa. Es literal. En la sopa, en los helados, adornando platos tailandeses clásicos y en recetas de batidos. Incluso se vende carne de pollo alimentados con mota. No se legalizó el uso recreativo, pero por la naturaleza de la nueva ley se convierte en legal prácticamente todo lo relacionado con el cannabis. Otro ejemplo de cómo se vive la legalización es esta escena proveniente de Koh Samui, hermosa playa donde un club ofrece porros listos para fumar en su menú y te los va a dejar a tu puesto para que no te estreses. El dueño del local afirma que la nueva regulación ha incrementado muchísimo el número de turistas. Yo quiero ir. Paloyo que quiero ir. Con 6 millones de turistas al año, ¿qué le podría faltar a Tailandia? ¿Más turistas? Esta evidencia, sumado a la inmensa industria de subproductos canábicos, son iniciativas que muestran lo normalizado que está quemar recreativamente y el profundo impacto económico en la región. Y puede quizás sonar paradisíaco, pero el problema es político. El nuevo grupo que asumirá el poder prontamente en Tailandia buscará reclasificar el cannabis como sustancia peligrosa. Liderado por el partido Move Forward, este nuevo gobierno también entiende que ya es muy tarde para revertir lo mucho que ha avanzado el mercado. De modo que propusieron regulaciones para proteger a los negocios 420 existentes mientras se adaptan al panorama cambiante. El Partido Liberal regala plantas de marihuana y el opositor defiende a los negocios de marihuana. Y Boric, ¿pero por qué hacen esto? Porque es indiscutible que la ola verde ha revitalizado la economía del país, atrayendo a empresas internacionales que desean aprovechar el negocio. Como la mano de obra es más barata, como la infraestructura es más barata, como los servicios son más baratos, Tailandia es un país altamente competitivo para la inversión extranjera, en lo relativo a la industria del cannabis. Como también pasa acá, la realidad económica dificulta los cambios en las leyes. Además, miles de agricultores han abandonado los cultivos tradicionales para plantar cannabis, volviendo prácticamente imposible revertir el problema simplemente con una reclasificación de la marihuana. Conclusión. Como en todo orden de cosas, la legalización, venga de donde venga, siempre significará beneficios y problemas. En el caso de los tailandeses, su forma fue expedita, área gris que la población ha sabido explotar muy bien, demasiado bien de hecho. Una situación que podría explicarse con su ancestral relación con la planta. ¿Qué aprendimos de este proceso? Que independiente de las polémicas, el negocio 420 florece con potencia ahí donde se legaliza, sin importar mucho los resquicios legales de cada modelo de legalización. Y también es importante destacar que una vez iniciado un mercado así de millonario, es muy difícil volver atrás. Ya hemos revisado la legalización en Colorado, y aunque es distinta, los desafíos que enfrenta son similares a los revisados en Tailandia. En realidad, lo que hay que enfrentar es a un grupo grande de población que estaba esperando la legalización para fumar sin culpa. Es por eso que amamos a Tailandia, país con hermosas islas, fabulosas playas. Además, con el cambio de dólar es muy conveniente como destino turístico. Un mensaje que entregamos gracias a nuestro nuevo auspiciador, el Partido de los Camisas Azules, Buchuca Mandaldich. Que ahora me van a matar por haberlo pronunciado mal, porque los auspiciadores sí que son cuáticos en Tailandia.
Estos hueones no te perdonan ni una. Cuando hablamos de política en Chile no nos gusta la polémica, a menos que hablemos del proceso constituyente. Queridísima comunidad, muchas gracias por haber llegado al final de esta transmisión, de esta última entrega de Pitos y Leyendas. Si les gustó este contenido, por favor, comenten, suscríbanse, denle a la campanita. Les recordamos que todos los contenidos de En Volá están sujetos al yugo del shadow ban. Eso significa que no se distribuyen por la plataforma libremente por ser contenidos canábicos. Así que solo contamos con sus interacciones para que este contenido pueda llegar a más personas de nuestra comunidad. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Nos vemos en una próxima edición de Pitos y Leyendas.